Matías, ¿cómo estás? Bien, la verdad, en esta etapa de arrancando la gestión con una situación compleja para el comercio, compleja para la economía, pero para el comercio interior, donde lo que se busca es aunar al consumidor con el comercio propiamente dicho, es una situación muy compleja, ¿no? Donde la variación de precios, el abastecimiento de los productos, cómo llegar a una canasta básica se termina complejizando para todos los vecinos y vecinas de la provincia. Y en eso nos encontramos, dejando un poquito de lado los programas que traíamos que tenían otro tipo de desarrollo o que buscaban otro tipo de cuestiones para atender una coyuntura que es compleja. Más de 150 comercios ya tienen este Acuerdo Santa Fe, el eslogan que han elegido justamente para este programa. Sí, decidimos llamarlo Acuerdo Santa Fe porque me parece que la palabra acuerdo para estos momentos es muy fuerte. Acuerdo Santa Fe es más amplio que un acuerdo de precios, porque vamos a trabajar en el acompañamiento a pymes, vamos a trabajar en el desarrollo, vamos a trabajar en cómo articular políticas que vinculen a las pymes industriales, lácteas, de alimentos o de artículos de limpieza, que hay en gran magnitud y con muy buena calidad de productos con el comercio local. Eso me parece importante. Arrancamos este acuerdo Santa Fe con un programa de precios para poder, que se llama Precios Garantizados, que como bien vos decías, hoy tiene más de 150 locales adheridos en la provincia y lo que busca fijar precios en 45 productos que hemos acordado, de rubro lácteo, alimenticio, conservas, harinas, productos de higiene, productos sin TAC, que buscan tener, parece corto el tiempo, 30 días, fijados o garantizados que en las góndolas haya un producto a ese precio que acordamos o de menor valor. La verdad que estamos viendo un esfuerzo muy grande de los comerciantes porque estamos haciendo relevamiento y en general se están cumpliendo. Algunos nos manifiestan los inconvenientes, ya llegando al cierre del primer mes los costos se empiezan a elevar porque hay una constante inflación que lleva a eso. De hecho, nosotros desde el 13 de diciembre estamos midiendo precios en toda la provincia. Principalmente estamos tomando norte, centro y sur con Santa Fe, Reconquista. Y ese trabajo de campo, que por lo menos a grandes rasgos, ¿qué te deja? La verdad, de arranque nos dejó una preocupación y un susto muy grande, ¿no? Ajá. La primera semana, en promedio, había productos que se iban al 40, 50, 60%, pero en promedio estábamos hablando de cerca de 15 puntos en una semana de variación. Una locura. Eso fue lo que rápidamente nos hizo articular con las distintas cadenas de la provincia para decir tenemos que darle una solución a esto. Actualmente estamos en torno al 3-4% semanal. O sea, uno partiendo del 14-15 lo ve como algo bueno, pero sigue siendo como un montón. logro, porque, a ver, es bajar 11 puntos, digamos. Sí, pero cuando vamos a rascar a ver dónde está esa baja, encontramos caída en el consumo, caída en el valor del ticket promedio que están teniendo los... Vi varios supermercados, sobre todo el análisis que hacían algunos medios de comunicación de Rosario. Me tomé el trabajo de hacer una especie de trabajo de campo también. De Rosario, sobre todo por que tiene grandes comercios, o sea, grandes supermercados. Y mostraban, digamos, que estaba vacío de gente, no había gente directamente comprando. Está vacío de gente, están teniendo también algún que otro problema en el abastecimiento de las marcas más económicas, lo que da ese índice de la caída tanto del volumen del ticket, del precio del total de un ticket, como también de la venta, si contamos por venta cada una de las ventas que se hacen. Por eso digo, cuando se desacelera la inflación y es producto de que se enfrió la economía, empiezan los problemas, ¿no? Porque mucho de esta articulación que buscamos a través de Acuerdo Santa Fe es muy bien recibida por el comerciante, porque bien lo decías con Claudia en el bloque anterior, las pymes que son los grandes generadores, las cooperativas que son las grandes generadoras, si ellos no generan el trabajo o si no pueden tener un normal desenvolvimiento de su actividad,
esa es la persona que después va y compra en un supermercado y que hace la compra mensual o semanal o diaria, y se empieza a ver detraído eso. Lo vemos con el tema de la construcción, que también lo mencionaste. O sea, tuvimos un mes sin que se embolse en Loma Negra cemento, digamos, ¿no? Y eso implica un freno muy grande a actividades que son generadoras de empleo. La construcción es claramente generadora de empleo, no hemos reemplazado al Sí, en los obrero. últimos 4 años a mí me había quedado el dato preciso de la generación de empleo a través del turismo de Sí, cercanía. claro. Y la obra pública, sobre todo, no solamente la obra privada, sino que el motor fundamental es la obra pública, donde lo primero que tocó Milei fue eso. Hoy tenemos obra pública casi en cero, con alguna cuestión provincial y muy pequeñas cuestiones de mantenimiento municipal, pero la obra fuerte o la obra nacional, que por su importancia o relevancia económica la financia el Estado Nacional, no está. Y esos son puestos de trabajo que se frenan. Entonces, esta rueda ojo, a ver, podemos coincidir que no podemos vivir 100 años con un déficit crónico. Pero tampoco el Estado es una empresa que tiene que tener superávit, digamos, ¿no? No, no. Cuando hay necesidad... A ver, diste en la tecla de ese viejo debate de si festejar un superávit cuando cuando vos tenés 57% de pobres. Por eso. La verdad que ya el dilema se termina acabando, o sea, la discusión se termina acabando cuando vos tenés 57% de pobres el mismo día casi que anuncian un superávit no solo comercial. eso, cuando vos ves el superávit, de qué está compuesto, y cuando vos decís, che, no, se ajustó en jubilaciones, por ejemplo, si no termina siendo una concepción que por lo menos quienes estamos de este lado, no me gusta hablar de lado porque no me gusta caer en la trampa de la grieta, una visión progresista. El que tiene una visión más progresista del Estado, entendemos, a ver, ojalá Argentina, gracias a la riqueza que tiene esta tierra, con el litio, con Vaca Muerta o con el campo, en algún momento pueda tener un fondo anticíclico como otros países lo han logrado con menos recursos que el nuestro, y que donde vos puedas manejar un superávit, pero para un fondo anticíclico. Pero hoy no es esa la situación. Vos lo estás diciendo, 57% de pobreza, rutas que generan accidentes, que por donde sale la producción, que son rutas nacionales. Tenemos el caso emblemático de la Ruta 11, y cualquiera que lo ha transitado dice cómo puede ser una ruta nacional por la que transita, sin lugar a dudas, gran parte de la producción del país. Y eso es intervención del Estado. Entonces, entiendo y comparto esto de que no podemos vivir de la maquinita, porque la maquinita, como ha pasado en las últimas décadas, te genera inflación y te lleva a este punto crítico. Pero hoy tenés inflación y recesión. Y que lo más probablemente nos quieran decir que está frenando, hace muy poquito el ministro de Economía dijo vamos a estar más cerca del 10 que del 20, y a lo mejor de acá a 3 o 4 meses, digamos, estamos en un dígito. ¿A costa de qué? Porque yo entiendo y es necesario hacer frente a esto y terminar con el flagelo de la inflación, porque termina siendo el impuesto que más le pega a la clase que menos tiene. Ahora bien, ¿a costa de qué? De frenar la economía, de que no haya consumo, de que quien tiene que satisfacer necesidades básicas no lo pueda hacer. Entonces, entiendo que hay que tomar una medida, se compromete, y así bien lo decía el gobernador, vamos a acompañar las medidas que creamos que son necesarias, porque también había que terminar con el despilfarro o con esto de que siempre a mí me financiaba el Tesoro Nacional, entonces el plan platita y saquemos platita y dejemos de cobrar esto y demos aquello. Eso no está bien, no está bien. Pero la política se tiene que entender de otra manera. ¿Qué pasa si, escuchaste digamos lo que hablábamos con Claudia Balaguer atentamente, qué pasa si se repite la historia como farsa? En Latinoamérica hay dos procesos que yo lo estoy viendo muy parecidos a este. El de Fujimori y el de Bucaram. Los dos terminaron mal. Sí. A ver, somos actores políticos, estamos en esto hace mucho tiempo, nos corre por la vena la sangre de la militancia política. Nadie desea llegar a procesos que terminen así. Me parece que hay que respetar la voluntad siempre del que vota. Lo que hay que entender muchas veces que a veces detrás de la comunicación linda, de las redes sociales, el TikTok y demás, hay realidades.
Y las realidades son personas de carne y hueso, o sea, amigos, vecinos, que la empiezan a pasar mal. Y cuando vos ves estos procesos que se repiten, vos sabés lo que sufrió el pueblo. O sea, hace muy poquito hablábamos de dolarizar la economía. Bueno, seguimos hablando de dolarizar la economía y hace muy poquito escuchábamos al presidente de Ecuador que decía uno de los principales problemas que tenemos con el narcotráfico es que acá no necesitan cambiar moneda, digamos, generan dólar. Y no estoy planteando de eso, porque de la dolarización podríamos hablar de soberanía del país que tenemos, digamos, estamos hablando de Argentina. Sí, sí, que ya tiene un freno de inconstitucionalidad en la Corte Suprema. Pero más allá de eso, un país, no escucho ningún brasilero Son ultranacionalistas ni que sea los amante brasileros, de Bolsonaro los ni de cubanos, Lula. los yanquis, o sea, por darte, digamos, ideologías diferentes. No solo ideológicamente, países ricos. Nosotros somos un país... Los mexicanos, anda a preguntarle a los mexicanos si van a dolarizar. Nosotros somos un país rico. Entiendo que en los últimos 100 años hubo errores que nos llevaron a esta situación, los últimos 20, principalmente después de la crisis del 2001, creo que Argentina tuvo una posibilidad histórica para posicionarse de otra manera y que se dejó pasar. O sea, se tuvo mucho crecimiento, tuvimos commodities con precios que nunca se tuvieron y lamentablemente como que dejamos pasar esa oportunidad. Así todo, una década después nos enteramos que en el patio del fondo teníamos una reserva como vaca muerta y me parece que se está tendiendo a entender que no lo podemos dejar pasar de nuevo. Sí. El mundo necesita litio y en el norte tenemos litio. El tema es que no se regale. El tema es que no se regale y el tema que se entienda que estratégicamente nos puede volver a poner en el lugar donde nosotros como país tenemos que estar. Chanqui Cáceres en este programa dijo algo que es interesante, lo que estabas abordando me parece complementario. Cada decisión que toma Milei tiene un sponsor. Tiene un sponsor y un buffet de abogados donde representan a multinacionales o supranacionales, corporaciones, digamos. A ver, no me he detenido a hacer ese análisis, pero hay muchos puntos de coincidencia con la década del 90, donde muchas de las acciones que se tomaban, después nos enterábamos que estaban muy bien articulados desde algún lugar, que no era precisamente desde el interior del país, ¿no? Y hay una matriz que se repite en eso. Entonces, a ver, yo creo que uno puede decir muchas verdades, porque en el diagnóstico la verdad que este gobierno dijo, che, no podemos seguir sosteniendo un déficit crónico, no podemos seguir con ciertos privilegios, y podemos discutir algunos privilegios, pero no creo que la salud sea un privilegio, que la educación sea un privilegio. Lo decía Claudia hoy, que un niño no pueda comer en una ración acorde en un comedor que tiene característica social o en un colegio que brinda este servicio, no es un privilegio, es un derecho, y que en este país hemos peleado mucho y nuestros antecesores que tienen esta idea bien progresista han defendido. Entonces no podemos hacer como que nada de eso vale. Eso no es un gasto, no es un número frío en un PowerPoint que te va a decir, mirá el superávit que tenemos. Que un jubilado tenga que esperar hasta marzo para tener un reajuste que encima va a estar muy por debajo de la inflación, no está bien. Hay que ajustar el Estado, hay que ajustar el gasto, hay que ser más consciente, hay que optimizar, terminar con los procesos que muchas veces, y hay que hacer un mea culpa desde la clase política, son turbios, por qué el Estado paga lo que paga, cómo paga. Todo eso hay que hacerlo y está bárbaro, y hay que meterse de lleno y hay que terminar con las enquistaciones, hay que terminar con todo lo que tiene que ver con esto de que no es novedad, pero lo vemos que hay organizaciones que no han manejado bien, que terminan utilizando como herramienta de coacción. Recién de Claudia está muy buena. No hay que descartar que siempre hubo, en los últimos 20 años, de cultura de un gobierno que tuvo supremacía, como el kirchnerismo, con filo kirchnerista, digo, había una cultura de gerenciamiento de la pobreza. Sí, claro. Pero hoy no existe el gerenciamiento de la pobreza y hay un monopolio de la pobreza que la tiene este gobierno con el 57% de los votos. Yo soy muy respetuoso de los procesos democráticos, ¿no? Nosotros como Frente Progresista en la provincia durante 12 años tratamos, en cierta manera, de generar una alternativa
a esa grieta que muy bien le hizo al kirchnerismo y que después fue mutando. En un momento fue el gobierno de Macri, con todas las cuestiones que pueden ponerse en contra del gobierno de Macri, que tampoco fue muy inteligente a la hora de trabajar políticamente cuestiones que tenían que ver con estas necesidades que son básicas, y después se corrió de eje y hoy se confronta entre el kirchnerismo y Milei. Mucho de lo que Milei pregona o mucho de la gente que apoyó al gobierno del presidente tuvo que ver con, pero no podíamos seguir con esto. Y ese esa cuestión de parece que todo blanco-negro, me parece que nos termina, y que nos terminó en los últimos 15, 20 años generando un problema muy grande. Ha sido una hermosa charla, porque nos quedamos con otros temas más que son parte de tu área específica, pero me interesa este dirigente político, este cuadro político, y voy a ser claro en esto. En esta política disruptiva del gobierno de Milei después de 40 años de democracia, donde muestra las claras, digamos, que llega Milei, es un mensaje a esos 40 años de democracia y todo lo que se hizo mal, porque ahora lo estamos viviendo. Es importante que cuadros políticos de 30, 40 años sean la renovación y las nuevas voces en la política de la provincia de Santa Fe, porque siempre escucho las mismas. La verdad, a mí me gusta escuchar otras voces, o sea, pero siempre escucho las mismas y habitualmente siempre terminan transformándose en una cofradía del santo reproche en cuanto a las decisiones que toman en la legislatura, en los consejos municipales, en las presidencias comunales, en las intendencias, en las gobernaciones. Ya estoy medio cansado, ya como ciudadano y como productor televisivo, ya son las mismas personas que tienen los mismos discursos. Entonces digo, está bueno darle la posibilidad a un dirigente político que hoy ocupa un cargo público dentro del gobierno de Puyaro, su visión estratégica para futuro. Hemos encontrado una lisa y llana crítica a la política, ya no sé cómo deletrearla, digamos, anarcocapitalista, digamos así. Anarcocapitalista, bueno, como se autotitula el presidente de la Nación, y también cómo delegan en las provincias. La región centro, yo creo que Puyaro, Frigerio, que nos está viendo en este momento, o la gente de Frigerio, tienen que ponerse al hombro, unirse con Yarlora, y está la región centro. Tienen el instrumento más importante para poder generar un contrapeso a las políticas centralistas de Milei. Gracias, Matías. Gracias a vos por el espacio.